Sean todos bienvenidos en este canal Nutrivolución. Les habla Miguel y en esta videoclase voy a estar hablando de esta relación entre la generación de fuerza y el sistema nervioso, ¿ok? Cómo nosotros podemos generar fuerza y cuál es la función del sistema nervioso para esto. Algo muy interesante, ya que, bueno, muchas personas queremos mejorar nuestras capacidades de fuerza, pero es necesario conocer cómo se genera esta fuerza. Primero que nada, ¿cómo se genera esta fuerza? ¿Cómo podemos determinar, o qué aspectos más bien pueden determinar qué tanta fuerza se puede generar? Primero que nada, tenemos estos tres aspectos fundamentales para generar fuerza, ¿ok? Cada músculo esquelético obviamente va a generar fuerza y va a depender de, número uno, el número de unidades motoras activadas. Ya voy a pasar este concepto de unidades motoras y cuál es lo relevante, qué es lo relevante aquí con las unidades motoras, pero este es el primer aspecto, el número de unidades motoras activadas. Número dos, la frecuencia de activación de unidades motoras, ¿ok? También mientras más frecuencia tenga esta activación de unidades motoras, pues va a ser mayor la generación de fuerza que nosotros vamos a tener. Y por último, el área transversal total de todas las fibras musculares controladas por estas unidades motoras, o más bien dicho, el tamaño muscular que pues tenga el músculo esquelético, valga la redundancia, pero este es el tamaño total del músculo. Entonces, lógicamente aquí podemos tener la hipertrofia como un factor a considerar para generar más fuerza, ¿ok? O dentro de un mismo grupo muscular, si una persona tiene un mayor número de fibras, pues lógicamente el área transversal también va a aumentar y esto puede tener un mayor potencial de generación de fuerza. Entonces aquí tenemos estos tres: número de unidades motoras que se activan, la frecuencia de activación de estas unidades y el tamaño que va a abarcar, el tamaño de fibras, pues que va a abarcar dentro de un músculo. Estos son los tres aspectos principales sobre los que se va a suscitar la generación de fuerza. Ahora, les mencionaba de las unidades motoras. Y aquí en esta gráfica tenemos los tres tipos principales de unidades motoras, o los tres que se podrían distinguir y que podríamos clasificar a nivel muy general. Ok, primero que nada tenemos el FF, que son las siglas para Fast Fatigable, que quiere decir que son los rápidos fatigables, ok, son las unidades motoras más rápidas y que se pueden fatigar más rápidamente. En segundo lugar tenemos unas de tamaño un poco más reducido, que son las Fast Fatigue Resistant, que son las resistentes a la fatiga y aún así son rápidas, ok, son dentro del mundo de las rápidas, estos ya son más resistentes a la fatiga que las primeras. Y por último tenemos las S, o las Slow Fatigue Resistance. Estas son bastante lentas, por así decirlo, ¿no? A comparación de las otras. Si vemos aquí la velocidad contráctil, pues sí hay una diferencia muy predominante, pero aquí tienen la capacidad de ser mayor, de tener más resistencia, ¿ok? Mayor poder de contraerse durante más número de veces o más tiempo, entonces se van a fatigar más lentamente. Ahora, esta es la nomenclatura general. Si nosotros queremos ver otro tipo de nomenclatura que tiene que ver con el sustrato principal que se podría estar utilizando, el sustrato principal que van a utilizar estas fibras dentro de esta unidad motora, pues estamos hablando de que son las rápidas glucolíticas, el nombre lo dice, ¿no? O son las que pueden utilizar glucógeno de una mejor forma. Tenemos la rápida oxidativa glucolítica, que es la que, pues bueno, es un intermedio, por así decirlo, tiene capacidad tanto glucolítica como oxidativa, el nombre también aquí lo dice, Fast Fatigue Resistant. Y por último, la lenta oxidativa, que son las fibras lentas, que también se les puede conocer como fibras tipo 1, y bueno, estas tienen un mayor poder de oxidación. Por ejemplo, ácidos grasos, pues aquí puede haber un mayor uso de ácidos grasos dentro de estas fibras, más mitocondrias, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí vemos los tres principales tipos de unidades motoras que van a venir de la mano con los tipos de fibra muscular. ¿Ok? No me estoy metiendo en los tipos de fibra en este video, pero hay una correlación entre la unidad motora y las fibras que inerva. Va a inervar fibras de un mismo tipo. En este caso, pues tipo 2 del más rápido, tipo 2 del no tan rápido y tipo 1 que es el lento. Entonces, bueno, básicamente aquí tenemos estas tres unidades motoras y el principal o la principal clasificación de ellas, ¿no? Estas son las unidades motoras. Repito, es la neurona motora, alfa motoneurona, que es la que va a inervar este paquete de fibras musculares. Entonces, aquí pues se manda el aviso de contracción, por así decirlo, ¿no? El potencial de acción a nivel sistema nervioso y pues bueno, esto va a juntarse a nivel músculo esquelético. Entonces, esto es a grandes rasgos el tipo de unidad motora o los tipos de unidades motoras que podemos tener. Ahora, ¿cómo podemos reclutar unidades motoras?
Bueno, también se habla de que nosotros tenemos un pool motor, ¿no? Un pool que podríamos decir que es como una piscina donde están las unidades motoras, por así decirlo. Y este pool motor se encuentra dentro de la materia gris del cuerno ventral de la espina dorsal. ¿Ok? Entonces, pues aquí vemos cómo a nivel pues, sistema nervioso central sale estas inervaciones, salen los axones que van a estar vinculándose con las fibras que inervan. Entonces, aquí vemos cómo tenemos motoneurona 1, motoneurona 2, motoneurona 3, y esto es a lo que se podría conocer como el pool motor, ¿ok? El pool de reclutamiento de unidades motoras. Yo voy a pasar a eso en las siguientes diapositivas, pero bueno, básicamente aquí pues vamos a tener que un mismo músculo puede tener distintas unidades motoras, ¿ok? Dentro de su pool motor. Entonces, bueno, este es a grandes rasgos cómo podríamos clasificar o cómo podría entrar estas unidades motoras ya en un punto más grande, ¿no? En algo más global y algo que pueda ser como más familiar en nosotros. Pero básicamente aquí tenemos este pool motor que va a determinar el reclutamiento de unidades motoras. Ahora, ¿cómo lo va a reclutar? Hay algo llamado el principio del tamaño para el reclutamiento de unidades motoras. Este principio del tamaño nos dice varias cosas, pero básicamente se ha observado que hay un orden consistente en la activación de unidades motoras cuando se está haciendo actividad física o cuando se está haciendo alguna contracción muscular. Independientemente del tipo de esfuerzo que se haga, hay un orden, parece haber un orden muy consistente para la activación de unidades motoras. Y es aquí donde se denomina, o este es el concepto de principio del tamaño, que dice que las unidades motoras más pequeñas son las que tienen menor poder de generación de fuerza. ¿Ok? ¿Qué significa más pequeña? Me voy a regresar un poquito acá, pero pues bueno, más pequeñas, si vemos aquí en este gráfico que pues es una simulación de cómo sería el tamaño, por así decirlo, la comparación entre una y otra, pues vemos que las más pequeñas, pues lógicamente son las que en este caso están hasta la derecha, que son las lentas, ¿no? Las resistentes a la fatiga, que son las slow, o las lentas oxidativas, que son estas de aquí. Entonces, pues repito, estas unidades motoras que son más pequeñas, de un menor tamaño, son las que tienen menor poder de generación de fuerza. Entonces, pues bueno, viene de la mano, me voy a regresar otra vez, pero viene de la mano con el poder contráctil que tiene, pues lo vemos bastante reducido a comparación de los otros dos tipos de unidades motoras. Ahora, si la ejecución de fuerza aumenta, se reclutarán las unidades motoras de mayor tamaño. Lógicamente, pues en un inicio, si no son muchas las demandas de ejecución de fuerza, pues solamente vamos a necesitar estas unidades motoras más pequeñas, pero conforme vayan aumentando las demandas, pues se van a empezar a reclutar las de mayor tamaño. Esto es lo que nos dice el principio del tamaño, ¿no? Es un orden ascendente de las de menor tamaño, a las de mayor tamaño. Otra cosa a considerar es que no todos los pool motores y músculos tienen la misma proporción de tipos de unidades motoras. ¿Ok? Dentro de un mismo músculo puede haber distintos pool motores que tengan distintas unidades motoras e incluso en diferentes personas pues puede haber distinta proporción de unidades motoras y por ende de fibras musculares. Entonces, bueno, es bastante interesante cómo aún quedan algunas interrogatorias y cómo a final de cuentas la individualización pues va a ser algo a considerar, ¿no? Porque si bien todos somos muy similares, pero no somos idénticos. Entonces, esa situación hay que tomar en cuenta también. Vean, en este gráfico, este sencillo gráfico, podemos observar cómo a medida de que aumenta el porcentaje de fuerza que se va a reclutar o que se va a ejercer, pues bueno, va a haber un mayor porcentaje de reclutamiento de unidades motoras, ¿no? Entonces vemos primero a menores porcentajes de fuerza, pues se reclutan las lentas. Conforme va aumentando las demandas de producción de fuerza, vamos a empezar a reclutar de las rápidas, pero que aún son resistentes a la fatiga o más resistentes a la fatiga. Y por último, las más rápidas de todas, fast fatigable. Entonces esto pues lógicamente se va a suscitar ya en porcentajes de generación de fuerza pues cercanos al máximo, ¿no? Cuando realmente tienes que emplear una gran cantidad de fuerza, ya sea porque estás moviendo objetos muy pesados o porque estás haciendo un ejercicio muy explosivo, ¿no? Un movimiento muy explosivo. Y este es otro gráfico bastante interesante acerca de este reclutamiento de unidades motoras. Vean, aquí abajo vemos el porcentaje del pool reclutado, del pool motor reclutado, y aquí a la izquierda vemos el porcentaje de la fuerza tetánica que se va a estar empleando, y por fuerza tetánica se refiere a fuerza continua, no es un solo esfuerzo, es un esfuerzo de manera repetitiva. Entonces aquí vemos
como en esfuerzos ligeros, por ejemplo, en actividades como caminar, pues básicamente se recluta un pequeño porcentaje del pool motor y pues lógicamente va a venir de la mano con fibras lentas, ¿no? Con fibras lentas o unidades motoras que tienen fibras lentas. Entonces este va a ser a porcentajes bajos del pool motor, pero ¿qué es lo que sucede cuando vamos aumentando las demandas de la actividad física? Dígase correr, aquí hay distintas velocidades de correr, ¿no? 1.2 metros por segundo, 1.8 metros por segundo, 3 metros por segundo. Entonces aquí lógicamente vamos a empezar a tener un mayor reclutamiento de unidades motoras y por ende, siguiendo el principio del tamaño, pues se van a empezar a reclutar las rápidas resistentes a la fatiga, las intermedias, y por último, conforme aumentan las demandas y conforme aumenta la ejecución de fuerza, en este caso la velocidad a la que se va a correr, pues bueno, ya se empiezan a reclutar las fast fatigable, ¿no? Las rápidas fatigables. Es interesante aquí destacar cómo hay un punto de inflexión más o menos por aquí, ¿no? Cómo hay un punto de inflexión, como vemos aquí cierta elevación en el reclutamiento del pool motor y de repente se dispara este punto de inflexión que se dispara drásticamente en la generación de fuerza, contrastándolo con el porcentaje de pool motor reclutado. Y esto pues nos habla de que como no son del mismo tamaño y no tienen la misma capacidad de fuerza, pues lógicamente aquí vamos a ver una diferencia, por eso no es lineal. Como estas fibras de acá tienen un mayor poder de fuerza, pues es por eso que no vemos el mismo 50% inicial no da las mismas ganancias que el otro 50%, porque estas unidades motoras pues van a tener una mayor ejecución de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante y pues es parte del principio del tamaño, cómo se van a estar reclutando las unidades motoras conforme a las demandas lo vayan requiriendo. Ahora, surge una pregunta entonces, ¿puede un individuo reclutar todas sus unidades motoras dentro de su pool motor? Parece ser que no siempre es el caso, incluso en individuos que ya están entrenados. Se habla, alguna hipótesis, esto pues pueden tomarlo con un grano de sal tal vez, pero se habla de que esta es una especie de mecanismo de defensa. El hecho de no poder reclutar todas nuestras unidades motoras dentro del pool motor es una especie de mecanismo de defensa para no pues hacer fuerza de más que pudiera llevarnos a lesiones. Entonces es interesante, pero si bien el entrenamiento puede mejorar el reclutamiento de más unidades motoras dentro de un pool motor, no significa que se vayan a reclutar todas o que se puedan reclutar todas las unidades motoras. Aquí vemos la relación entre la pérdida de glucógeno en las fibras musculares y el principio del tamaño. Ok, miren, la pérdida de glucógeno en las fibras musculares puede vincularse con el uso de estas fibras. Entonces, aquí vemos tres escenarios distintos: escenario A, escenario B, escenario C, donde hay en cada uno de estos escenarios hay una intensidad distinta. Aquí estamos hablando en el escenario A de 43% del consumo de oxígeno máximo, lo cual es algo pues bastante bajo. Aquí vemos algo un poquito más intermedio, 61% de consumo de oxígeno máximo, y en el escenario C vemos la intensidad más elevada, que es de 91% de consumo de oxígeno máximo. ¿Okay? Son tres escenarios distintos y donde se toman estos parámetros en la tinción histoquímica para checar la cantidad de glucógeno. A grandes rasgos, mientras más elevado sea este número, quiere decir que más cantidad de glucógeno hay almacenado en esta fibra. ¿Y cuáles son las fibras? Aquí lo vemos en la nomenclatura. Aquí en este triangulito pues claro, azul claro, vemos las fibras más lentas, que son las tipo 1. Aquí fibras 2A, que son pues ya rápidas, pero siguen siendo resistentes a la fatiga, 2AB y 2AB, las más rápidas siendo estas 2B. ¿Okay? Entonces aquí tenemos estos cuatro distintos tipos de fibras y cómo reaccionan ante las distintas intensidades en cuestión del glucógeno de actividad física. ¿Qué es lo que sucede a intensidades bajas? Aquí vemos que principalmente la depleción de glucógeno o el uso de fibras, pues son básicamente estas fibras lentas de tipo 1. Ahora, no hay que confundirnos, las fibras tipo 1 también tienen una capacidad de utilizar glucógeno, aunque es muy reducida a comparación de los otros dos tipos de fibras, ¿ok? Son más de una capacidad más oxidativa. Pero lo que nos habla esto es que en intensidades reducidas, pues lógicamente siguiendo este principio del tamaño se van a reclutar estas fibras que son más lentas, estas unidades motoras que tienen estas fibras que son más lentas, y es por eso que vemos que las tres fibras rápidas pues básicamente no cambian, y lo que cambia aquí pues viene siendo estas fibras tipo 1, cómo van disminuyendo en estas intensidades a través del tiempo.
43% del consumo de oxígeno máximo, repito, que es algo pues bastante bajo. En el escenario B vemos cómo de igual forma se empieza pues se depleta primero estos tipos de fibras lentas, las tipo 1, pero aquí ya vemos que también estas fibras 2A, que son las que seguirían, ¿no? Siguiendo el orden del principio del tamaño, que son las que siguen, pues vemos cómo también empiezan a disminuir su cantidad de glucógeno, o sea que empiezan a reclutarse, empieza su uso pues en estas intensidades. Y a mayor intensidad de actividad física, en este caso 91% del consumo de oxígeno máximo, pues ya vemos cómo básicamente todos los tipos de fibras depletan su glucógeno. Tanto es tipo 1, lógicamente, porque se reclutan, pero también aquí ya vemos un reclutamiento de los subtipos de fibras tipo 2. Entonces vemos cómo también de igual forma baja su cantidad de glucógeno porque se han utilizado. Ahora, hay algo curioso aquí porque se hace un estudio similar a esto, donde mantienen a las personas por ahí de un 75% del consumo de oxígeno máximo a hacer actividad física en esta intensidad hasta llegar a que se exhausten o a que se cansen, ¿no? Hasta el punto de exhaustamiento, no sé si existe esa palabra, pero bueno, hasta el punto en el que ya no pueden, tienen que parar la actividad física. Y hay algo curioso porque incluso en este punto aún hay reservas de glucógeno dentro de las fibras tipo 2, ¿ok? Si bien las fibras pues tipo 1 y tipo 2A pues están bastante disminuidas, las fibras de mayor capacidad contráctil o las que se reclutarían hasta el último según este principio del tamaño, pues vemos cómo no se depletan completamente, lo cual podríamos interpretar como una depresión de glucógeno pues vendría de la mano con estar haciendo actividad física a muy alta intensidad durante un periodo pues relativamente prolongado de tiempo. Entonces, bueno, este es cómo se podría vincular estas pérdidas de glucógeno que se vinculan con el uso de cierto tipo de fibras, pues siguiendo este principio del tamaño en el reclutamiento de unidades motoras. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo nuevo en esta ocasión. Voy a seguir con estas videoclases, así que si les ha gustado, déjenme saber aquí abajo cualquier duda, cualquier comentario y cualquier recomendación con respecto a futuras clases. Y les recuerdo que Fitness Eficiente, el libro está próximo a estrenarse en estos días. Ya están recibiéndolo a las personas que ya están en la lista. Y yo les estoy hablando en un video muy próximo, no sin antes recordarles que vayan, contemplen esto acerca del reclutamiento y acerca de la generación de fuerza y levanten esa barra.